En mi tranquila cabaña de montaña, un lugar ideal para la familia, encontré a Eleanor, la esposa de mi hijo, en un abrazo comprometedor con otro hombre. Intentó descaradamente comprar mi silencio, usando el nombre de mi nieto como excusa. Simplemente asentí, sin delatar nada, pero la llamada que hice momentos después lo cambiaría todo. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El sinuoso camino hasta la cabaña siempre fue un bálsamo para el alma, un lento desenredo de los nudos de la ciudad. Hoy, sin embargo, el familiar trayecto se sentía extrañamente pesado. Por fin había vuelto a mi santuario después de meses de ausencia, con el corazón anhelando la tranquila soledad. A mi lado, Sarah Jensen, la agente de alquiler local, charlaba amablemente sobre el valor de las propiedades y el creciente interés en los retiros de montaña. Era una mujer agradable, siempre eficiente, y le había pedido que me acompañara para asegurarse de que todo estuviera en orden después de su prolongada desocupación. Mi cabaña era más que una casa, era un legado, un lugar donde generaciones de mi familia habían encontrado paz y conexión. Al doblar la última curva, la cabaña apareció a la vista, enclavada entre los pinos. Mi mirada se fijó de inmediato en algo fuera de lugar. Un elegante Audi plateado aparcado descuidadamente en la entrada de grava. Desde luego, no era mío, ni pertenecía a ninguno de mis vecinos. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda. Se suponía que mi cabaña estaría vacía y segura. Fruncí el ceño y entrecerré los ojos. Sarah, ajena a todo, continuó su monólogo sobre el impresionante follaje otoñal. Estacioné mi modesto sedán detrás del Audi. El motor se detuvo con un suspiro. El aire era fresco, con aroma a pino y tierra húmeda. Al salir, mi inquietud se acentuó. La puerta principal, normalmente cerrada con un pestillo de seguridad adicional, estaba entreabierta. Un resquicio de oscuridad se abría paso en el marco, por lo demás robusto, una afrenta a la meticulosidad con la que cuidaba mis pertenencias. Esto era muy irregular, completamente impropio de mi forma de dejar las cosas. Mi instinto me decía que algo andaba mal. «Qué raro», murmuré, más para mí que para Sarah. Hizo una pausa, y su sonrisa se desvaneció al seguir mi mirada. «Ay, Dios mío, ¿alguien olvidó cerrar bien?», se preguntó en voz alta, con un dejo de preocupación en su voz. No respondí, apretando la mandíbula. Ya me dirigía a la puerta con un nudo de frío en el estómago. La abrí despacio, vacilante, y las bisagras crujieron levemente en la tarde, por lo demás silenciosa. El aire dentro se sentía denso, cargado con un olor desconocido, un perfume empalagoso mezclado con algo más, algo que no lograba identificar, pero que instintivamente me disgustaba. Entonces los vi. Estaban en la sala, bañados por la suave y difusa luz que se filtraba por el gran ventanal. Eleanor, la esposa de mi hijo Ethan, con su cabello rubio, habitualmente perfectamente peinado, revuelto y el vestido torcido, estaba enredada íntimamente con un hombre al que nunca había visto. Estaba parcialmente de espaldas a mí, pero pude distinguir su cabello oscuro y despeinado y sus hombros anchos. Se separaron con la rapidez de un ciervo asustado, con una mezcla de sorpresa y culpa en sus rostros. El tiempo parecía estirarse, elástico y cruel. Mi cerebro, por lo general tan rápido para procesar, simplemente se detuvo. La imagen se me quedó grabada a fuego en la retina. Eleanor, a medio vestir, con los labios hinchados, los ojos abiertos de terror, para luego endurecerse rápidamente en una expresión fría y defensiva. El hombre, igualmente desaliñado, forcejeando con su ropa, con el rostro enrojecido. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada y la brusca inhalación de Sarah detrás de mí. Eleanor, siempre pragmática, fue la primera en recuperarse. Sus ojos, normalmente de un azul brillante, ahora parecían trozos de hielo. «Arthur, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz aguda, inmediatamente a la ofensiva. «No puedes irrumpir así como así. ¿No se te ocurrió llamar?». La audacia de su acusación me dejó atónito por un momento. ¿Entrar sin permiso? Esta era mi cabaña. Sentí una oleada de ira candente, que reprimí rápidamente. Necesitaba mantener la calma y ser metódico. El hombre, que luego supe que se llamaba Mark Davis, no esperó una explicación.
Ya se estaba quitando la camisa por la cabeza, agarrando las llaves y la billetera de la mesa de centro. Sus movimientos eran bruscos, desesperados. Me lanzó una sola mirada de pánico, una silenciosa súplica de discreción, antes de prácticamente tropezar consigo mismo al salir corriendo por la puerta principal, cerrándola de golpe. Oí el chirrido frenético de los neumáticos mientras el Audi plateado daba marcha atrás y se alejaba a toda velocidad por el camino de entrada. Eleanor, al quedarse sola, pareció desanimarse un poco. Su postura desafiante flaqueó. Se alisó rápidamente el vestido, alisándose el cabello con manos temblorosas, intentando recuperar la compostura que había perdido por completo. Su voz se suavizó, transformándose en una súplica melosa, un tono que solía usar cuando quería algo de Ethan o de mí. «Arthur, por favor», empezó con los ojos abiertos y muy serios, «no puedes contarle esto a Ethan. Piensa en él. Piensa en Ethan Jr. Los destruiría a ambos». Mi mirada permaneció firme, inquebrantable. Mi nieto, Ethan Jr., era el sol y la luna para mí, un alma pura e inocente. Pero la traición de Eleanor no tenía que ver con él. Tenía que ver con ella y su temerario desprecio por la familia que decía apreciar. «Sara», dije en voz baja y firme, interrumpiendo el fingido remordimiento de Eleanor, «¿podrías esperar afuera un momento? Esto es un asunto privado de familia». Sara, que había permanecido allí con los ojos abiertos y mortificada, asintió rápidamente, ansiosa por escapar de la incómoda escena, pero antes de que pudiera darse la vuelta, añadí, «No, pensándolo bien, Sara, quédate, por favor. Quizás necesite un testigo». Eleanor levantó la cabeza de golpe, palideciendo. La máscara manipuladora que llevaba se desvaneció por completo, revelando una ira descarnada. Entrecerró los ojos azules y tensó la mandíbula. «¿Un testigo? ¿De qué hablas, Arthur? No seas ridículo. Esto es privado. No se lo dirás a Ethan. Te lo advierto». Su voz, aunque aún baja, estaba impregnada de una innegable amenaza. El cambio calculado en su actitud era escalofriante. Ya no suplicaba, ordenaba, lanzando un ultimátum. Respiré hondo, tranquilizándome. Mi mente daba vueltas, pero no podía dejar que se notara. Tenía que pensar con claridad. «Eleanor», dije, con voz desprovista de emoción, «¿qué crees que no le diré a Ethan?» Se erizó, apretando los puños a los costados. «No juegues conmigo, Arthur. Siempre me odiaste, ¿verdad? Desde el momento en que Ethan me trajo a casa. Pensaste que no era lo suficientemente buena para él. Estaba tergiversando la historia, intentando echar la culpa, haciendo que yo pareciera la villana. Era una táctica conocida, una que había observado innumerables veces a lo largo de los años. «No se trata de si te odiaba, Eleanor», respondí con calma, cruzando los brazos. «Se trata de lo que acabo de presenciar en mi propia casa, en la casa donde creció Ethan». Se acercó un paso más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo, como si fuéramos aliados en un pacto secreto. «Mira, sé que esto pinta mal, pero no es lo que crees, y estoy dispuesta a que valga la pena mantenerlo en secreto. Por Ethan Jr., te doy $5,000, ahora mismo. Simplemente olvida que viste algo». Su oferta quedó en el aire, audaz e insultante. De verdad creía que el dinero podía comprar mi silencio, que mi integridad tenía un precio. Era una clara demostración de lo poco que me entendía, o de la profundidad de mi amor por mi hijo. $5,000. Era una miseria comparado con el coste emocional de su traición. Pero una idea, fría y precisa, comenzaba a formarse en mi mente. La miré a los ojos, haciendo una breve pausa, como si sopesara su oferta. Luego, con un gesto lento y deliberado de la cabeza, dije, $5,000, ¿dices? ¿Para callarme? Un destello de alivio, mezclado con triunfo, cruzó su rostro. Creyó haber ganado. Creyó haberme comprado. «Sí, puedo entregártelo mañana. Solo no le digas ni una palabra a Ethan. Dalo por hecho entonces». Mentí con suavidad, sintiendo las palabras como ceniza en la boca. Necesitaba que me creyera. Necesitaba tiempo. Mi exterior tranquilo desmentía la tormenta que rugía en mi interior. No tenía intención de guardarle su sórdido secreto. Este era solo el primer paso de un juego mucho más grande. Mientras Eleanor se relajaba visiblemente,
Con una sonrisa de suficiencia empezando a formarse en sus labios, metí la mano sutilmente en mi bolsillo y saqué mi teléfono. Mi pulgar se posó sobre los contactos, no para Ethan, sino para otro nombre, uno que sabía que pondría orden en este caos. «Disculpe un momento», dije, girándome ligeramente, fingiendo una repentina necesidad de privacidad. «Solo necesito hacer una llamada rápida». Caminé hacia el borde de la sala, aparentemente para tener mejor señal, y llamé a Robert Greene, mi abogado. Mi voz era baja y controlada, mientras hablaba por el auricular. «Robert, soy Arthur, necesito tu consejo. Acabo de descubrir algo bastante inquietante en mi cabaña, y creo que justifica, bueno, digamos, un cambio significativo en las circunstancias de Ethan». El alivio de Eleanor era palpable, casi irradiaba de ella. Sus hombros, antes encorvados por la tensión, se relajaron, y una leve, casi imperceptible sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios. Creyó haber esquivado una bala, asegurando su secreto con una suma irrisoria. «Bien, Arthur, sabía que serías razonable», dijo, recuperando su tono de voz seguro de siempre. «Le pediré a mi asistente que transfiera los $5.000 a tu cuenta mañana por la mañana. Podemos dejar atrás todo este disgusto, ¿de acuerdo?» Lo hizo parecer un malentendido inconveniente, no una traición monumental. Su indiferencia era repugnante. Respondí con un gruñido evasivo, manteniendo una expresión neutral. Sin embargo, mi mundo interior era un torbellino de precisión calculada. Me di la espalda ligeramente, creando un atisbo de privacidad, y acerqué el teléfono a mi oído. Robert Greene, mi abogado durante más de 3 décadas, contestó al segundo timbre. «Robert, soy Arthur. Necesito hablar contigo urgentemente», comencé en voz baja y firme, ocultando la agitación interior. «Es un asunto familiar bastante delicado, pero con importantes implicaciones legales. He descubierto algo sustancial». Hice una pausa para asimilar el peso de mis palabras. «También tengo una testigo, la señora Sarah Jensen, que puede corroborar ciertos detalles. Necesito entender mis opciones, Robert. Todas y cada una de ellas». Al otro lado, la voz de Robert, normalmente tranquila y mesurada, adquirió un matiz de preocupación. «Arthur, suenas inusualmente serio. ¿De qué asunto familiar estamos hablando? ¿Está involucrado Ethan?» «Indirectamente sí», respondí, mirando sutilmente por encima del hombro. Eleanor me observaba con un destello de curiosidad en los ojos. Bajé aún más la voz. «Digamos que se trata de infidelidad, malversación de bienes y un intento de soborno bastante flagrante. Preferiría no dar más detalles por teléfono, pero basta con decir que necesito saber el alcance total de mis recursos legales y qué significa esto para Ethan y su futuro». Robert guardó silencio un momento, procesando mis crípticos pero incisivos comentarios. «Entiendo, Arthur. Esto suena muy serio. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a primera hora? Tendremos que hablar de derecho de familia, los requisitos probatorios para algo así, y qué tipo de documentación necesitaremos. Parece que debemos actuar con rapidez y estrategia». «Mañana a las 8. Estaré allí», confirmé, con una profunda determinación. «Y Robert, por favor, sé discreto. Esto no puede salir a la luz antes de tiempo». «Entendido, Arthur. Nos vemos luego», respondió, y la comunicación se cortó. Bajé lentamente el teléfono y me volví para mirar a Eleanor. Había aprovechado el tiempo para recomponerse por completo, con el pelo alisado, el vestido alisado y una postura regia de nuevo. El tenue aroma de su caro perfume se mezclaba ahora con una dulzura empalagosa en el aire, un marcado contraste con la fresca brisa de montaña que ansiaba. Su rostro permanecía completamente inmóvil, una máscara impenetrable, pero sus ojos, esos astutos y calculadores ojos azules, escrutaban los míos. «¿Quién era, Arthur?», preguntó con un tono engañosamente despreocupado. «¿Todo bien?». La miré directamente a los ojos, sin pestañear. «Era Robert Greene», dije simplemente, dejando el nombre flotando en el aire entre nosotros. Por un instante, Eleanor conservó la compostura. Entonces, un sutil temblor la recorrió. Sus ojos se abrieron ligeramente, como una pequeña grieta en su fachada cuidadosamente construida. La comprensión llegó lentamente, como una nube oscura que se arrastra ante el sol, seguida casi de inmediato por un destello de pánico puro.
Su pretensión de calma se hizo añicos. «¿Robert Greene? ¿Tu abogado?», preguntó con voz entrecortada, subiendo la voz. Palideció y palideció. «¿Para qué lo llamaste? Dijiste que no se lo dirías a Ethan. Teníamos un acuerdo. El dinero... Me retracto de la oferta». Sus palabras salieron atropelladamente, delatando la profundidad de su miedo. «Si haces esto, Arthur, si se lo cuentas a Ethan, te odiará. Nunca te perdonará por interferir, por destruir a su familia. Lo perderás a él, perderás a él, y también a Ethan Jr. Estaba desesperada, recurriendo al chantaje emocional más bajo, intentando usar mi amor por mi hijo y mi nieto como arma en mi contra. «Eleanor», dije, con mi voz interrumpiendo su diatriba, fría e inquebrantable, «Ethan necesita saber la verdad. Merece saber con quién se casó. Merece saber qué clase de mujer trajo a nuestra familia, a mi hogar». Soltó una risa áspera e incrédula, un sonido carente de humor genuino. «¿Verdad? ¿Qué verdad, Arthur? ¿Crees que el matrimonio se trata de la verdad? Se trata de estabilidad, de apariencias, de que las cosas funcionen. Se trata de mentiras piadosas y pretensiones bonitas. Así es como sobreviven las relaciones». Levantó las manos en un gesto de desdén, como si mis ideales fueran completamente pintorescos y absurdos. Detrás de mí, Sarah Jensen, quien había observado en silencio y con los ojos abiertos todo este drama en aumento, dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. Fue un sonido débil, pero en el tenso silencio que siguió a la cínica declaración de Eleanor, fue como una campanada. Era una confirmación de su presencia, un reconocimiento silencioso de que había escuchado cada palabra condenatoria. Eleanor giró la cabeza hacia Sarah, con los ojos encendidos de furiosa indignación. «¡Fuera!», gritó, señalando con un dedo tembloroso al agente de alquiler. «¡Fuera de mi casa, entrometida! No tienes nada que hacer aquí». «Esta no es tu casa, Eleanor», intervine con una voz peligrosamente baja. «Es la mía. Y Sarah se queda. Es mi invitada y testigo de tu esclarecedora confesión sobre la naturaleza de tu matrimonio y tu... desagradable». Mis palabras parecieron traspasarla, tocarle la fibra sensible. Su rostro se contorsionó, una grotesca máscara de rabia y humillación. «¿Cómo te atreves?», espetó, con la voz cargada de veneno. «¿Cómo te atreves a acusarme en tu casa? Tú, que siempre me juzgaste, que nunca creíste que fuera lo suficientemente buena». «Mi casa», repetí, enfatizando cada palabra. «La casa que construí, la casa que pagué. La casa donde acabas de entretener a tu amante, sin duda gracias al dinero que Ethan ganó con tanto esfuerzo, el dinero que construyó mi familia. La hipocresía, Eleanor, es realmente asombrosa. Ese fue el punto de quiebre. El mundo cuidadosamente construido de Eleanor, su fachada de respetabilidad y victimización, finalmente se hizo añicos. Sus rasgos perfectamente serenos se desmoronaron, reemplazados por un cuadro espantoso de miedo tembloroso y rabia incandescente. Sus manos se apretaron en puños, temblando incontrolablemente a sus costados. Un sollozo gutural, crudo y horrible, escapó de su garganta, rápidamente sofocado por un jadeo de pura furia. Estaba acorralada, expuesta y completamente furiosa. Me giré con calma, recorriendo con la mirada los restos de su compostura. «Ven, Sarah», dije, con voz serena a pesar de la adrenalina que me recorría el cuerpo. «Nos vamos». Mientras acompañaba a Sarah a la salida, dejando a Eleanor hecha un desastre en medio de la sala, un estruendo agudo y violento resonó detrás de nosotras. No necesité girarme para reconocer el sonido. El cristal al romperse, sin duda de uno de mis jarrones antiguos o de una fotografía enmarcada. Era el sonido de un mundo cuidadosamente construido que se fracturaba, pieza a pieza. El viaje de vuelta montaña abajo con Sarah fue casi siempre silencioso, interrumpido solo por sus ocasionales sollozos nerviosos. La dejé en su oficina, le agradecí su papel involuntario pero crucial, y luego me dirigí a casa. La noche fue un torbellino de energía inquieta. No podía dormir. En cambio, pasé las horas documentando meticulosamente cada detalle del encuentro, cada palabra dicha, cada cambio en el comportamiento de Eleanor. Quería presentarme no como un anciano emocional, sino como una persona competente y observadora que había presenciado una grave injusticia. Mi diario estaba lleno de notas precisas,
fechas, horas y citas. Seleccioné con cuidado el reloj que Ethan me había regalado por mi último cumpleaños, un sutil guiño al núcleo emocional de esta batalla inminente, y lo preparé para la mañana. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Robert Greene exactamente a las 7:55. Su oficina en Aspen era un ejemplo de profesionalismo discreto. Madera oscura pulida, libros encuadernados en cuero que cubrían las paredes y un gran ventanal con vistas al bullicioso pueblo de montaña. Robert, impecablemente vestido como siempre, me recibió con un firme apretón de manos. Su expresión transmitía una mezcla de preocupación y disposición. «Arthur, pasa, siéntate», dijo, señalando una de las lujosas sillas frente a su amplio escritorio. «Ayer parecías bastante afectado. Cuéntanos qué pasó». Respiré hondo, ordenando mis pensamientos. Relaté todo el incidente desde que Sara y yo llegamos a la cabaña. Describí el desconocido Audi plateado, la puerta principal sin llave, la impactante escena que descubrí dentro y los posteriores intentos desesperados de Eleanor por borrar sus huellas. Detallé sus acusaciones inmediatas, la apresurada retirada de Mark Davis, sus súplicas manipuladoras con respecto a Ethan y Ethan Jr., y, finalmente, su descarada oferta de $100,000 por mi silencio. Robert me escuchaba atentamente, con la mirada fija en mí, tomando notas de vez en cuando en un bloc. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso. «La oferta de $5,000», dijo Robert finalmente, rompiendo el silencio. «Es una prueba clave, Arthur. Es lo que llamamos conciencia de culpa. Indica claramente que ella sabía que estaba haciendo algo malo y que intentaba ocultarlo». Golpeó el bolígrafo contra el bloc. «Y la presencia de la señora Jensen como testigo, quien escuchó la oferta de Eleanor y sus comentarios cínicos sobre el matrimonio, es invaluable. Ella corrobora tu relato, eliminando cualquier duda sobre tu credibilidad». Se reclinó en su silla, pensativo. «Conociéndote, Arthur, me tomé la libertad de hacer una investigación financiera preliminar anoche, incluso antes de nuestra reunión. Accedí a los registros públicos de Ethan, a algunas bases de datos financieras y a algunas agencias de informes crediticios». Hizo una pausa y buscó una carpeta en su escritorio. «Lo que encontré es preocupante». Abrió la carpeta y me acercó un documento por encima del escritorio. Era un extracto hipotecario reciente. En marzo de este año, Ethan y Eleanor solicitaron una nueva hipoteca sobre su vivienda principal. Una hipoteca bastante cuantiosa, $620,000. Arqueé las cejas. Ethan siempre había sido prudente con sus finanzas. Una nueva hipoteca de ese tamaño, sin mencionarlo, era muy inusual. ¿620,000? ¿Por qué? Estaban cómodos en su casa y casi la habían pagado. Exactamente, confirmó Robert. Luego deslizó otra hoja impresa sobre la mesa. Y miren estos extractos de tarjetas de crédito, principalmente la tarjeta principal de Ethan, a la que Eleanor también tiene acceso. Señaló una serie de cargos. Durante los últimos 6 meses, ha habido numerosos cargos bastante importantes en The Peaks Resort. Es ese hotel y spa de lujo, a las afueras de la ciudad, ¿verdad? Un miedo gélido empezó a calarme los huesos. The Peaks Resort. Lo conocía bien. Era un lugar para escapadas románticas, cenas caras, tratamientos de spa. Mi mente corría, atando cabos. Ethan salía con frecuencia de viaje de negocios, largas temporadas que dejaban a Eleanor sola. La cabaña, un lugar privado y apartado. Y ahora The Peaks Resort, un conocido lugar de encuentros discretos. Ethan estuvo fuera a menudo por trabajo estos últimos 6 meses, dije, con la voz apenas un susurro, al darme cuenta de la horrible realidad. Viajes largos, semanas enteras. Robert asintió con gravedad. Exactamente lo que pienso, Arthur. El momento de estos cargos coincide perfectamente con el itinerario de viaje de Ethan. Mientras él estaba fuera, trabajando para mantener a su familia, Eleanor parece haber estado entreteniendo a Mark Davis, no solo en tu cabaña, sino posiblemente en The Peaks Resort, y todo a costa de Ethan. La ira que había reprimido ayer volvió a rugir con renovada intensidad. No solo estaba teniendo una aventura, la financiaba con el dinero que mi hijo había ganado con tanto esfuerzo, dinero destinado a su familia, al futuro de Ethan Jr. La audacia, el desprecio absoluto por Ethan, superaba cualquier cosa que pudiera imaginar.
Esto no era solo una infidelidad, era un robo calculado. Entonces, ¿qué hacemos, Robert?, pregunté con voz firme y resuelta. El testimonio de Sarah Jensen es un buen comienzo, explicó Robert, inclinándose hacia adelante y adoptando su habitual precisión legal. Pero en un tribunal, especialmente en un proceso de divorcio con importantes bienes en juego, necesitamos más que un simple testigo y una confesión de culpabilidad. Necesitamos documentación irrefutable. Fotos, recibos, comunicaciones electrónicas, extractos bancarios que muestren transferencias o patrones de gasto inusuales directamente relacionados con Mark Davis o sus actividades con él. Necesitamos construir un caso irrebatible. Hizo una pausa y me miró fijamente. Lo que me lleva al siguiente punto, Arthur. Y esto es crucial. No puedes, bajo ninguna circunstancia, decirle a Ethan lo que sabes todavía. Apreté la mandíbula. La idea de ocultarle este horrendo secreto a mi hijo, de dejarlo vivir en la feliz ignorancia mientras su esposa saqueaba sistemáticamente su vida y sus finanzas, me parecía una traición. ¿Cómo no voy a decírselo, Robert? Se merece saberlo. Es mi hijo. Entiendo tu impulso, Arthur, de verdad, dijo Robert con voz suave pero firme. Pero si se lo cuentas a Ethan ahora, Eleanor se pondrá alerta. Entrará en pánico. Borrará correos electrónicos, borrará su teléfono, vaciará sus cuentas bancarias, destruirá cualquier evidencia física y probablemente intentará ocultar bienes. Necesitamos reunir todo lo que podamos antes de que sepa que venimos. Necesitamos pillarla desprevenida, sin tiempo para borrar sus huellas. La idea de engañar a Ethan, incluso para su propia protección, era amarga. Iba en contra de mi ser, pero la lógica de Robert era sensata. Si actuaba demasiado pronto, Eleanor escaparía con consecuencias mínimas, y Ethan se quedaría solo con mi palabra contra la de ella, lo que podría poner en peligro su recuperación financiera y emocional. No se trataba solo de exponer a Eleanor, se trataba de proteger a Ethan, asegurar que pudiera reconstruir su vida y salvaguardar el futuro de Ethan Jr. Cerré los ojos un momento, imaginando el rostro amable y confiado de mi hijo. Estaría devastado, pero mejor devastado por la verdad que desangrado por mentiras. De acuerdo, Robert, dije en voz baja y firme. Construimos el caso, cueste lo que cueste. Quiero que ella asuma todas las consecuencias de sus actos. Robert deslizó una tarjeta de visita impecable sobre el escritorio pulido. Este es David Lee, dijo, dándole golpecitos con el bolígrafo. Ex detective. Ahora investigador privado con mucha discreción. Es el mejor en este tipo de trabajo. Recopilará las pruebas que necesitamos, meticulosa y legalmente. Cogí la tarjeta. Las letras en relieve se sentían frías bajo el pulgar. David Lee. El nombre era como una piedra más que se añadía a la creciente carga que sentía en el pecho. El plan, aunque necesario, me parecía profundamente erróneo. Mi instinto me decía que debía revelar la verdad de inmediato para proteger a mi hijo de más daño. Sin embargo, el consejo de Robert, de actuar con paciencia calculada, resonaba con una sabiduría más profunda y estratégica. No se trataba solo de satisfacción emocional, se trataba de asegurar el bienestar a largo plazo de Ethan, su estabilidad financiera y el futuro de su hijo. Para proteger a Ethan como es debido, tenía que engañarlo, aunque fuera temporalmente. Salí de la oficina de Robert con la tarjeta de David Lee en la cartera, agobiado por el peso de la tarea. El aire puro de Aspen, normalmente tan estimulante, ahora se sentía cargado de verdades no dichas. Tenía que irme a casa, comportarme con normalidad, disfrutar de las bromas familiares. Todo, mientras una guerra secreta se desataba bajo la superficie. Era una perspectiva sofocante. Apenas llevaba 5 minutos conduciendo cuando sonó mi teléfono, sobresaltándome. Era Ethan. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y un deseo desesperado de contárselo todo. Pero las palabras de Robert resonaron en mi mente. Bajo ninguna circunstancia le digas a Ethan lo que sabes todavía. Respiré hondo, aflojé conscientemente el agarre del volante y respondí, forzando un tono de voz despreocupado. Ethan, hijo mío, me alegra saber de ti. Hola, papá. Solo llamaba para ver cómo estás. ¿Ya regresaste de la cabaña? ¿Todo bien por allí? Su voz era alegre, llena de su habitual entusiasmo bondadoso. Parecía completamente ajeno, completamente inconsciente de que su mundo estaba al borde del colapso.
De hecho, Eleanor está planeando un viaje de pesca sorpresa para nosotros el mes que viene, cerca de Maroon Bells. Dice que es hora de que nos conectemos un poco más, solo los tres. ¿No es genial? Un sabor amargo me llenó la boca. ¿Eleanor planeando un viaje para estrechar lazos? La hipocresía era repugnante. Mientras planeaba sus encuentros y vaciaba sus cuentas, también tejía un engañoso tapiz de felicidad doméstica. Mis dedos se apretaron con más fuerza en el volante, con los nudillos blancos. Quería gritar, decirle la verdad, advertirle, pero no podía. Todavía no. «Qué bien, hijo», logré decir con voz firme a pesar del temblor en mi alma. Suena como una idea fantástica. Me encantaría. La mentira me pareció una traición, pero era necesaria. Cerré los ojos con fuerza por un instante, luchando contra la oleada de frustración y rabia. Charlamos unos minutos más, sobre el trabajo, sobre Ethan Jr., sobre cosas sin importancia. Cada palabra que decía parecía un engaño deliberado. Cuando por fin colgamos, me detuve a un lado de la carretera, aparcando bajo la sombra de un pino imponente. Respiré hondo varias veces, entrecortadamente, intentando recomponerme. El peso de este secreto ya era inmenso. Saqué la tarjeta de David Lee. No hay mejor momento que el presente. Marqué el número. «Investigaciones David Lee», respondió una voz ronca y profesional. «Señor Lee, soy Arthur», dije con voz firme a pesar del temblor subyacente. «Robert Greene me sugirió que lo llamara. Necesito sus servicios, urgentemente». Los siguientes 4 días fueron un desafío emocional. Me vi envuelta en una extraña e inquietante danza, manteniendo una fachada de normalidad para Ethan y Eleanor, mientras se libraba una guerra silenciosa e invisible. Eleanor, tras su arrebato inicial, había vuelto a su habitual elegancia, actuando como si el incidente en la cabaña nunca hubiera ocurrido, o al menos, como si se hubiera resuelto con mi fingida aceptación de su soborno. Los $5,000 prometidos nunca se materializaron, un hecho que noté pero no insistí, sabiendo que era solo otra muestra de su engañosa personalidad. Cada llamada de Ethan, cada encuentro casual con Eleanor, parecía una actuación. Sonreía, asentía, conversaba amenamente, todo mientras mi mente zumbaba con la cruda realidad de su traición y el meticuloso plan que se estaba desarrollando para exponerla. La lucha interna era agotadora. Al 5.º día, apareció un pequeño rayo de progreso. Mi teléfono sonó, con el nombre de Sarah Jensen. Contesté de inmediato, un rayo de esperanza en medio del cansancio. «Arthur, soy Sarah», dijo en voz baja, casi conspirando. «Espero que no te importe que llame, pero acabo de volver a verla». «¿Eleanor?», pregunté, con el corazón acelerado. «Sí, y él, el hombre de tu cabaña. Escuché a alguien en la oficina hablando de él. Se llama Mark Davis, es instructor de esquí. Y los vi anoche, juntos, en The Wild Fig. Ya sabes, ese restaurante caro de la calle principal. The Wild Fig. Otro establecimiento de lujo. Más dinero de Ethan, sin duda. Pero los detalles, el nombre y la profesión de Mark Davis, fueron cruciales. Sarah, madre también, comprendió la gravedad de la situación y su empatía resonó profundamente. No era solo una testigo, era una persona preocupada, que compartía con cuidado información que sabía que sería vital. Le di las gracias efusivamente y le prometí que la mantendría informada. Esa noche, me encontré con David Lee en el anodino estacionamiento de un supermercado, eligiendo un lugar público pero impersonal. Era un hombre de discreta competencia, con una mirada aguda y observadora que parecía captarlo todo. Le entregué el cuaderno con mis observaciones, la cronología de los acontecimientos y la nueva información de Sarah sobre Mark Davis. Hojeó las páginas con expresión indescifrable. «Buen trabajo, Arthur. Esto es sólido. La declaración de Sarah Jensen, la oferta de soborno de Eleanor, ahora la identificación de Mark Davis y un avistamiento confirmado en The Wild Fig. Esto nos da un buen punto de partida». Luego explicó su metodología. «Comenzaré a vigilar de inmediato a Eleanor y al Sr. Davis. Obtendremos fotos con fecha y hora, registros de actividad y estableceremos patrones de comportamiento. Simultáneamente, por vía legal, intentaremos recuperar comunicaciones electrónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, interacciones en redes sociales y registros financieros, incluyendo reservas de hotel en The Peaks Resort,
u otros lugares similares. Cruzaremos todos los datos para crear un registro documental innegable. Levantó la vista del cuaderno y me miró a los ojos. Esto no será rápido, Arthur. Recopilar documentación completa e irrefutable que se sostenga ante un tribunal podría llevar entre 2 semanas y 1 mes, incluso más tiempo, dependiendo de su discreción. De 2 semanas a 1 mes. Otro período prolongado viviendo esta doble vida, sonriendo y asintiendo mientras Ethan ignoraba la tormenta inminente. La idea era agotadora, pero la alternativa era inaceptable. «Adelante, David», ordené con voz firme. «Cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a aguantar la espera. Solo consíguenos las pruebas». La verdad suele ser más extraña y mucho más dolorosa que la ficción. Si la red de engaños de Eleanor te resulta tan impactante como a mí, dale a «me gusta» a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de resiliencia y suscríbete para seguir el resto de este viaje. Tu apoyo es fundamental. Ethan me volvió a llamar unos días después, con una emoción infantil que me partió el corazón. «Papá, no te lo vas a creer. Eleanor cocinó mi estofado favorito anoche. Incluso te llamó para pedirte la receta», dijo, para asegurarse de que estuviera en su punto. Estaba delicioso. Apreté el teléfono con más fuerza. Eleanor no me había llamado para pedirme ninguna receta. Era otra mentira calculada, otra actuación para beneficio de Ethan. Él, sin embargo, estaba completamente engañado. «De verdad se está esforzando, papá», continuó sin darse cuenta. «Está construyendo puentes, intentando arreglar las cosas. Incluso quiere invitarte a cenar la semana que viene. ¿Qué te parece?» Tragué saliva, con un regusto a bilis subiendo por mi garganta. Eleanor no estaba construyendo puentes. Estaba construyendo una fortaleza de mentiras alrededor de Ethan, pintando una imagen de armonía doméstica, una esposa leal desesperada por reparar los lazos familiares rotos. Era una táctica fría y deliberada diseñada para consolidar su posición, para que cualquier acusación en su contra pareciera descabellada y cruel. Contaba con mi silencio, creyendo que su soborno había funcionado. «Eso suena encantador, hijo», logré decir, sintiendo la mentira con más fuerza que nunca. «Solo dime la fecha». La invitación fue una estrategia de su parte, un intento de demostrar públicamente su compromiso con la familia, consolidando aún más su credibilidad ante Ethan. Solo reforzó mi determinación. 3 días después, recibí un correo electrónico críptico de David Lee. Reunión solicitada, urgente. Su lugar de siempre. El lugar de siempre era la pequeña y discreta cafetería que habíamos acordado, lejos de miradas indiscretas. Mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de temor y anticipación. Llegué primero, pedí un café solo y me senté en una mesa de la esquina, intentando parecer despreocupado. David entró unos minutos después, con expresión sombría. Se sentó frente a mí y, sin decir palabra, me entregó un grueso sobre manila. «Primer lote», dijo en voz baja. «Está todo ahí, alta resolución, con fecha y hora, y ofrece una imagen muy clara». Me temblaban ligeramente las manos al abrir el sobre. Dentro había docenas de fotografías satinadas. Las primeras mostraban a Eleanor y Mark Davis en The Wild Fig, tal como Sarah los había descrito. Estaban sentados juntos, riendo, rozándose las manos ocasionalmente, compartiendo una intimidad que iba mucho más allá de un simple encuentro casual. Una foto, particularmente reveladora, mostraba a Mark inclinado sobre la mesa, susurrando al oído de Eleanor, con el rostro sonrojado por una sonrisa reservada. La siguiente secuencia los mostraba por separado, pero claramente coordinados, entrando en The Peaks Resort. Eleanor, vestida elegantemente, entraba al vestíbulo principal. Minutos después, Mark, con aspecto informal pero impecablemente vestido, entraba sigilosamente por una entrada lateral. Fotos posteriores mostraban el Audi plateado de Mark, aparcado discretamente en una propiedad de alquiler privada y aislada a pocos kilómetros de Aspen, una propiedad que no reconocí, pero cuya dirección figuraba en el registro detallado de David. El coche de Mark permanecía allí varias horas, a veces durante la noche, lo que indicaba claramente estancias prolongadas. Se me heló la sangre. No fue un error aislado, un momento de debilidad. Fue sistemático. Era un patrón. La absoluta desfachatez de mantener su romance en lugares tan públicos y caros, mientras Ethan estaba trabajando, era impresionante. «No está siendo especialmente cautelosa»,
observó David, observando mi reacción. Parece que se reúne con él 2, a veces 3 veces por semana, sobre todo cuando Ethan está en el trabajo o de viaje de negocios. Cenas, pernoctaciones, salidas lujosas. Lleva así al menos 6 meses, quizá más. Me di cuenta de algo amargo. Eleanor no estaba siendo cautelosa porque creía haber comprado mi silencio. Creía que su mísero soborno de $5,000 me había vuelto inofensivo, intocable, incluso invencible. Disfrutaba de su libertad, segura de saber que la única persona que podía desenmascararla estaba comprometida. Su arrogancia era asombrosa. «Hay algo más», añadió David, deslizando una pequeña declaración impresa sobre la mesa. Mientras rastreaba su actividad financiera para esta investigación, noté una transferencia. $5,000 a una cuenta a tu nombre, Arthur. Llegó ayer. Abrí los ojos de par en par. Así que lo había hecho. El soborno. Estaba ahí. Un registro tangible. Sin que ella lo supiera, ese mismo acto, destinado a asegurar su secreto, ahora servía como prueba irrefutable de su intento de obstruir la justicia, de manipular, de comprar su salida. Confirmaba su conciencia de culpa, tal como Robert había predicho. Era la huella digital de su engaño. Levanté la vista de los documentos y me encontré con la mirada firme de David. «Sigue adelante, David», le ordené con voz firme, sin ninguna emoción vacilante. «Reúne todo. No dejes piedra sin remover. Necesitamos que esto sea absolutamente irrefutable. Que no haya lugar a dudas. Que no haya escapatoria para ella». Mientras David asentía y recogía sus cosas, dejándome sola con la pila de fotografías incriminatorias, sentí un profundo cansancio. No era solo la traición lo que me dolía, sino su naturaleza sistemática y calculada. No se trataba de una aventura apasionada e imprudente. Era una rutina de engaños, meticulosamente tejida en la vida de Ethan, pagada con su dinero. Eleanor no solo era infiel, era una depredadora que, lenta y metódicamente, devoraba la vida de mi hijo desde dentro. Pensarlo me repugnaba profundamente. Las noches eran las más duras. Despierto en la silenciosa oscuridad de mi hogar, mi mente daba vueltas con emociones contradictorias. Justicia, castigo, el peso aplastante de la verdad. Todo se mezclaba con la agonizante certeza del dolor que Ethan soportaría. Me debatía con la definición de buen padre y buen abuelo. ¿Era para proteger a Ethan de las duras realidades o para armarlo con la verdad, por brutal que fuera, para que pudiera reconstruir una vida libre de engaños? La respuesta, me di cuenta, estaba en el largo plazo. Tenía que esperar. Tenía que reunir todas las pruebas, asegurándome de que cuando la verdad finalmente destrozara el mundo de Ethan, se presentara con tanta claridad, de forma tan irrefutable, que Eleanor no tuviera ningún argumento en el que apoyarse. Me comprometí a esto, a esperar lo que fuera necesario para construir un caso irrefutable. 3 días después, recibí en mi correo electrónico el último informe de David Lee, que detallaba la rutina de Eleanor. Entre los lugares habituales, uno en particular me llamó la atención: The Daily Grind, una cafetería popular donde solía pasar las mañanas. Esta era mi oportunidad. Planeé mi encuentro meticulosamente. Quería parecer completamente inofensivo, un anciano un poco olvidadizo. Elegí un suéter viejo y cómodo y unos vaqueros desgastados, el tipo de atuendo que se integraba a la perfección con el ambiente de una cafetería informal. Ensayé mi actitud frente al espejo, practicando una mirada de sorpresa casual, seguida de una de perdón benigno. Necesitaba proyectar un aire de desinterés para convencer a Eleanor de que su soborno no solo había funcionado, sino que también me había vuelto completamente inofensivo. A la mañana siguiente, llegué a The Daily Grind unos minutos antes de la hora habitual de Eleanor. Pedí un descafeinado, busqué una mesa en un rincón tranquilo y fingí leer el periódico. Efectivamente, a las 9:15, Eleanor entró, impecablemente vestida como siempre, con un bolso de diseñador. Pidió su café con leche de siempre, miró a su alrededor y de repente abrió los ojos como platos al verme. Fingí un momento de leve confusión y luego ofrecí una pequeña sonrisa encantadora. «Eleanor, qué gusto encontrarte aquí», dije, modulando cuidadosamente la voz para que sonara sorprendida, pero no acusadora. Dudó,
con un destello de aprensión en los ojos, antes de forzar una sonrisa educada. Arthur. Sí, qué coincidencia. Hice un gesto con la mano con desdén. Ay, ese disgusto en la cabaña. Ya pasó, querida, ya pasó. Adopté un tono conspirador, casi jovial. Estas cosas pasan, ¿verdad? Todos cometemos errores. Soy demasiado mayor para situaciones complicadas, Eleanor. Prefiero vivir y dejar vivir, ¿sabes? Sus hombros se relajaron visiblemente. La tensión que la había mantenido rígida se evaporó. Una sonrisa genuina, aunque todavía cautelosa, se dibujó en sus labios. Se la tragó. De verdad creía que había aceptado su versión de los hechos, que los $5,000 habían sellado mi silencio, y que simplemente era un viejo decrépito que quería evitar el drama. Un destello de triunfo brilló en sus ojos. Arthur, qué comprensión tan increíble de tu parte, dijo, con una voz ahora genuinamente cálida y llena de alivio. Sabía que eras un hombre razonable. Gracias. Por todo. Incluso acercó una silla y se unió a mí, charlando distendidamente sobre los últimos logros de Ethan Jr. y sus supuestos esfuerzos por apoyar su carrera. La facilidad con la que mantenía su engaño era escalofriante. De verdad creía que había ganado. Intercambiamos cumplidos durante otros 10 minutos, lo que consolidó su falsa sensación de seguridad. Cumplí mi parte impecablemente. Escuché, asentí y hice comentarios superficiales. Al levantarme para irme, añadí un comentario casual, como si se me hubiera ocurrido después. Bueno, yo también me voy a la montaña unos días, anuncié, ajustándome el abrigo. Voy a pescar. Encontré un laguito precioso, completamente aislado, sin señal, sin distracciones, solo yo, la caña y la tranquilidad. Le ofrecí una sonrisa amable. Un poco de paz y tranquilidad es justo lo que un anciano necesita, ¿verdad? Eleanor sonrió radiante, completamente convencida. Oh, eso suena maravilloso, Arthur. Espero que pesques algo grande. Disfruta de la paz. Me deseó lo mejor, con los ojos brillantes de lo que solo pude interpretar como un alivio triunfal. Estaba convencida de que yo estaba fuera de escena, tanto geográfica como emocionalmente. En cuanto estuve a salvo de su vista, caminando a paso ligero por la calle, mi aparente indiferencia se desvaneció. Saqué mi teléfono y llamé a David Lee. David, dije con voz nítida y urgente, ha mordido el anzuelo. Acabo de tener un encuentro casual con Eleanor. La convencí de que soy viejo, comprensivo y me voy de pesca. Cree que ya no soy una amenaza. Hice una pausa, sintiendo una satisfacción sombría. Quiero que aumentes significativamente la frecuencia de vigilancia. Ahora será menos cuidadosa. Dale duro. Luego llamé a Robert Green. Robert, soy Arthur. Fase 1 completada. La reunión en la cafetería salió perfecta. Cree que me he ido de pesca y que está a salvo. Excelente, Arthur, respondió Robert, con un dejo de alivio en la voz. Es justo lo que necesitábamos. Ahora podemos pasar a la segunda fase. Mi equipo ya está preparando los documentos preliminares del divorcio. Tendremos todo listo para actuar con rapidez, congelar los bienes y asegurar todo una vez que Ethan esté informado. Necesitamos actuar con contundencia y rapidez, sin darle oportunidad de mover fondos ni ocultar nada más. Pasé el resto del día con una nueva energía concentrada. Mi diario, antes lleno de observaciones, se convirtió en un meticuloso registro de evidencias. Empecé a recopilar mi cronología, documentando cada detalle, cada foto, cada dato que el equipo de David había recopilado. Fue un proceso metódico, como prepararse para un diagnóstico médico difícil. Cada síntoma anotado cuidadosamente, cada resultado de prueba analizado con minuciosidad, hasta que surgió la imagen completa e innegable. La espera casi había terminado. Mientras yo supuestamente estaba pescando en las montañas, David Lee trabajaba sin descanso. 7 días después de nuestra reunión en la cafetería, llegó un correo electrónico cifrado titulado Informe completo, Eleanor. Mi corazón latía con fuerza al abrirlo. Era voluminoso y detallaba cada movimiento ilícito que Eleanor había hecho durante la última semana. El informe era contundente. 8 reuniones separadas entre Eleanor y Mark en los últimos 7 días. 2 de ellas fueron estancias de una noche en un hotel. Otra fue una visita de 4 horas al apartamento de Mark, justo cuando Ethan asistía a la escuela de verano, trabajando diligentemente en su título avanzado.
Cada entrada iba acompañada de un montón de pruebas. Fotografías de alta resolución, meticulosamente fechadas y geolocalizadas, mostraban a Eleanor y Mark registrándose en el Glenwood Inn, un discreto hotel boutique. Los registros de reserva, obtenidos legalmente, confirmaban que se habían registrado con nombres falsos. Sir y Señora Bond. Menuda audacia. Luego vinieron los registros financieros, extractos de tarjetas de crédito, todos de la tarjeta principal de Ethan, cargos confirmados en hoteles, en restaurantes de lujo lejos de nuestra comunidad de Aspen y, lo más impactante, un recibo de una joyería de lujo, con una factura total de más de $4,000. Todo esto en tan solo una semana. La suma de su engaño, tanto emocional como financiero, era asombrosa. Me hirvió la sangre con una furia fría y justa. No solo estaba traicionando a Ethan, sino que también le estaba vaciando sistemáticamente los bolsillos, financiando descaradamente su aventura ilícita con el dinero que él había ganado con tanto esfuerzo. Me puse a buscar las pruebas de inmediato. Creé 3 juegos de documentación idénticos. Uno fue guardado en la caja fuerte ignífuga de mi casa. Otro, en una caja fuerte del banco, a mi nombre. El tercero, un paquete completo, fue preparado para Robert Greene. No se trataba solo de revelar la verdad. Se trataba de asegurar su supervivencia, haciendo imposible que Eleanor la negara o destruyera. A la mañana siguiente, impulsado por la necesidad de más copias y un desalentador propósito, visité mi banco. Mientras terminaba de ordenar la caja de seguridad, me encontré con Michael Scott, el gerente del banco, un viejo conocido y amigo. «Arthur, me alegra verte», saludó Michael, con su habitual alegría atenuada por un ligero ceño fruncido. «¿Todo bien? Pareces un poco preocupado». «Solo asuntos familiares, Michael», respondí, intentando mantener la voz neutra. «Nada que no pueda manejar». Michael dudó. Luego se inclinó con aire cómplice, bajando la voz. «Arthur, creo que debería mencionar algo. Eleanor vino hace unos días. Retiró $15,000 en efectivo de la cuenta conjunta. Dijo que iba a comprar un coche usado». Mi mente daba vueltas. ¿$15,000 en efectivo? ¿Un coche usado? Eso no cuadraba. Eleanor conducía una camioneta de lujo nueva. Desde luego, no estaba interesada en comprar un coche usado, y una retirada de efectivo de esa magnitud era muy inusual para ella. «¿15,000?» repetí, fingiendo sorpresa. «Interesante». No lo mencionó. Michael asintió con el ceño fruncido. «Sí, y sus gestos... Bueno, ya los he visto antes, Arthur. Gente a punto de... desaparecer. O, ya sabes, de huir. Había cierta urgencia, cierto nerviosismo en ella. Un terror gélido me invadió, entrelazándose con la ira. Esto no era solo una aventura. Era una explotación financiera calculada y premeditada. No solo engañaba a Ethan, sino que se preparaba sistemáticamente para abandonarlo, quizás quitándole todo lo que pudiera antes de hacerlo. La traición se profundizó, transformándose en una depredación descarada. Más tarde esa tarde, Ethan volvió a llamar, con su habitual entusiasmo visiblemente atenuado. «Hola, papá. Eleanor me dijo que te encontró en The Daily Grind. Dijo que eras muy tolerante con todo. Me alegra que hayan aclarado las cosas». Parecía aliviado, pero había un sutil trasfondo de algo más, una creciente inquietud. «Sí, hijo», respondí, procurando mantener la voz serena. «Solo una charla informal. Ya pasó, como dicen». Entonces, la voz de Ethan se volvió más baja, con un atisbo de confusión. «Papá, hablando de Eleanor, me dijo que estaba en Denver para una conferencia esta semana, pero el informe de David mencionaba 8 reuniones entre ella y Mark, 2 noches de estancia y una visita de 4 horas a su apartamento. Todo, mientras yo estaba en la escuela de verano. Eso no habría sucedido si ella estuviera en Denver». Me entró la alarma. Era el momento. La duda, finalmente plantada en la mente de Ethan, no por mi acusación, sino por sus propias mentiras torpes. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «¿Denver, dices? Qué interesante, hijo». Resistí el impulso de presionar, de ofrecer alguna pista de mi propio conocimiento. Dejé que él atar cabos. La verdad le golpearía más fuerte si la descubriera él mismo. Unas horas después mi teléfono volvió a sonar. Era Ethan. Esta vez,
Su voz sonaba tensa, con una ansiedad apenas contenida. «Papá, me estoy empezando a sentir incómodo. Hay demasiadas inconsistencias en las historias de Eleanor. Este viaje a Denver, y últimamente ha estado tan evasiva, como si estuviera ocultando algo importante. No sé qué pensar. Me dolía el corazón por él. Este era el momento, el inicio de la sospecha, el principio del fin de sus ilusiones. Ethan, dije, con voz suave pero firme, confía en tus instintos. Eres un hombre inteligente. Si algo te parece raro, suele ser así. Racionalidad, hijo. Analiza los hechos tal como se presentan. Hubo un largo silencio al teléfono, interrumpido solo por la respiración agitada de Ethan. Entonces, su voz volvió a sonar, débil y entrecortada, con una profunda pregunta flotando en el aire. ¿Y si no es quien creo que es, papá? Cerré los ojos, y una lágrima solitaria me resbaló por la mejilla. Entonces mereces saber la verdad, hijo, susurré. Una silenciosa confirmación que soportaba el peso de toda la evidencia que había acumulado. Justo cuando colgué, mi teléfono vibró con un mensaje de David Lee. Eleanor y Mark se reúnen nuevamente esta noche. De Glenwood Inn, 7 p.m. Le respondí rápidamente. Documenta todo. Ya casi terminamos. 2 días después, sonó el teléfono, sacándome de mi rutina matutina. Era Ethan, y su voz era áspera, con una mezcla de ira, frustración y preocupación. «Papá, ¿qué demonios pasa? Eleanor me acaba de llamar llorando. Dijo que la has estado siguiendo, haciendo comentarios raros, actuando. Raro. Cree que tienes problemas de memoria, cosas relacionadas con la edad. Está preocupada por ti, papá». Reconocí al instante la jugada de Eleanor. Un ataque preventivo. Sintió que la red se cerraba. Sintió que las paredes se cerraban. Y su primer instinto fue desacreditarme, controlar la narrativa presentándome como un viejo senil y poco fiable. Fue un ataque brutal y calculado, diseñado para poner a Ethan en mi contra, para hacerle dudar de mi cordura y, por lo tanto, de cualquier cosa que dijera. «Ethan», dije con voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza, «estoy perfectamente lúcida. Mi memoria es perfecta. Eleanor te está mintiendo». «¿Mintiendo?», se burló, con la incredulidad en conflicto con la ira. «¿Por qué mentiría sobre algo así? Estaba llorando, papá. Dijo que la asustabas». Sus instintos protectores se activaron, distorsionando su percepción, haciéndolo vulnerable a las lágrimas de cocodrilo de Eleanor. Dijo que siempre te ha caído mal, y ahora simplemente te estás desmoronando. Incluso sugirió que te buscáramos ayuda, un médico, su audacia, usando como arma su preocupación por mí. «Eleanor no tiene miedo, Ethan», dije con voz firme. «Le aterra que la expongan. Y te miente para protegerse. Te ha estado mintiendo durante mucho, mucho tiempo». Hubo un momento de silencio conmocionado al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Ethan, cargada de una exigencia desesperada, dijo: «Pruebas, papá. Necesito pruebas. No puedes lanzar acusaciones así y esperar que te crea a ti y no a mi esposa». Respiré hondo. Era el momento crítico. Ethan estaba sensible, a la defensiva, todavía aferrado a la ilusión de su matrimonio. No podría procesar la verdad si se la soltara ahora. Sería solo mi palabra contra las lágrimas convincentes de Eleanor. «Tengo pruebas, hijo», dije, «pero estás demasiado alterado para verlo con claridad. Necesito que te calmes. Necesito que confíes en mí. Tendré todo listo para ti en 3 días. Todas las pruebas. Y entonces podrás juzgar por ti mismo». «¿3 días?», exclamó con voz incrédula. «¿Esperas que me quede aquí sentado 3 días mientras mi esposa me dice que estás loco y tú me dices que es una mentirosa? Dice que siempre la has odiado, que esto es una venganza retorcida». «Sus lágrimas nacen del miedo, Ethan, no del dolor genuino», reiteré, intentando disipar su confusión emocional. «Sabe lo que le espera. Se está agarrando a un clavo ardiendo. Aguanta 3 días más, hijo. No la confrontes. No digas nada. Solo obsérvala. Y confía en tu padre». «Si te equivocas en esto, papá», advirtió Ethan, con la voz cargada de la amenaza tácita de un daño irreversible a nuestra relación. «Si te equivocas, lo destrozarás todo. Todo». «No me equivoco, hijo»,
respondí con convicción absoluta. Y te prometo que, al final de esto, tendrás toda la verdad que mereces. Apenas un minuto después de colgarle a Ethan, mi teléfono volvió a sonar. Era Robert Greene. Su voz era inusualmente cortante, urgente. Arthur, tenemos un problema importante. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Esto no puede esperar. Se me encogió el estómago. Una nueva complicación. Conduje rápidamente a la oficina de Robert, pensando en todos los escenarios posibles. ¿Se habría enterado Eleanor de algo? ¿Habría hecho algo que no preví? Robert me esperaba con una pila de papeles sobre su escritorio y el rostro sombrío. Arthur, el contador forense acaba de entregar sus conclusiones preliminares sobre las actividades financieras de Eleanor. Es peor de lo que pensábamos. Me acercó una hoja de resumen. Recorrí las cifras con la mirada y me invadió una fría oleada de sorpresa. Eleanor ha transferido sistemáticamente $83.000 a una cuenta en el extranjero, en las Islas Caimán. Me quedé boquiabierto. $83.000. No solo los $15.000 en efectivo, sino una suma asombrosa que se desperdició lenta y meticulosamente. Las transferencias se realizaron en pequeños incrementos, a menudo justo por debajo del límite de notificación, durante los últimos 6 meses, explicó Robert, golpeando la hoja con un bolígrafo. Eso indica asesoramiento experto, Arthur. Alguien la está asesorando. Y está acelerando sus acciones. Ayer mismo hubo una transferencia de $20.000. No fue solo una aventura. Fue un despojo financiero calculado y premeditado. No solo lo engañaba. Saqueaba sistemáticamente el futuro de Ethan, su seguridad, la herencia de su hijo. La traición era más profunda, más oscura y más depredadora de lo que jamás imaginé. Se preparaba para desaparecer, llevándose consigo el dinero de Ethan. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras una furia fría se instalaba en mis entrañas. Actuemos ya, Arthur, declaró Robert con voz firme y decidida. Puedo presentar una moción de emergencia mañana a primera hora. Solicitaremos al tribunal que congele todas las cuentas conjuntas, todas sus cuentas personales y cualquier activo que podamos identificar. Argumentaremos fraude financiero, mala conducta conyugal y un riesgo considerable de fuga. Será una carrera contra ella para bloquearlo todo antes de que pueda dar otro paso. Mi mente daba vueltas, conectando las piezas. Mañana, una moción de emergencia. Y entonces, en 3 días, mi promesa a Ethan. El momento era de repente perfecto, terriblemente oportuno. Congelaríamos sus bienes, le cortaríamos la vía de escape, y entonces, solo entonces, le entregaría a Ethan la prueba irrefutable de su traición. Robert me puso unos formularios de autorización delante. Fírmalos, Arthur. Esto inicia el proceso. Una vez aprobado, no hay vuelta atrás. Tomé el bolígrafo con pulso firme. La gravedad de lo que estaba a punto de desatar sobre la vida de Ethan pesaba sobre mí. Pero la alternativa, permitir que Eleanor continuara su destrucción sistemática, era impensable. Esta era la única salida. Los días siguientes fueron una silenciosa tormenta de preparación. Me preparé para las consecuencias emocionales, sabiendo que Ethan estaría devastado, pero con la misma certeza de que estaría protegido. Las últimas palabras de Robert resonaron en mi mente, un conmovedor recordatorio de mi nuevo rol. Tu papel como recolector de pruebas está casi terminado, Arthur. Tu próximo rol es puramente de apoyo emocional. Él te va a necesitar. Al día siguiente, como prometió, Robert presentó la moción de emergencia. Esa misma tarde, David Lee confirmó que su informe final estaba redactado, un expediente exhaustivo del engaño de Eleanor. Durante los 3 días siguientes, organicé meticulosamente cada prueba. Fotografías, extractos bancarios, cargos a tarjetas de crédito, el registro del Glenwood Inn, los datos de Mark Davis, la confirmación del soborno de $5.000 y los escalofriantes registros de las transferencias al extranjero. Cada documento era un doloroso testimonio de la traición calculada de Eleanor. Llegó la mañana del viernes, fresca y despejada, pero el ambiente en casa estaba cargado de expectación. Ethan entró con aspecto exhausto, el rostro marcado por la tensión y la mirada hundida. No me recibió con su habitual calidez, sino que se desplomó en el sofá, listo para la verdad que le había prometido. «Papá», empezó con voz ronca, «me he vuelto loco. Eleanor sigue llorando, sigue acusándote,
Sigue intentando hacerme creer que estás mal, pero algo no va bien. Dime, ¿qué pasa? Me senté frente a él y coloqué la primera pila de documentos en la mesa de centro. Ethan, lo que voy a mostrarte será doloroso, pero es la verdad, y mereces saberlo. Empecé cronológicamente, empezando por las fotografías con fecha y hora que David había tomado. Coloqué las imágenes de Eleanor y Mark en The Wild Fig, sus gestos íntimos, sus risas. Luego venía la secuencia de su entrada a The Pigs Resort, seguida de los detalles del coche de Mark en la propiedad de alquiler privado. El rostro de Ethan palideció. Tomó una de las fotos, recorriendo con el pulgar el rostro sonriente de Eleanor, frunciendo el ceño con incredulidad. Vio las fechas, los lugares. Pero me dijo que estaba en una conferencia en Denver esa semana. Susurró con la voz entrecortada. La contradicción, evidente e innegable, destrozó sus últimos vestigios de esperanza. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos. Estaba destrozado. Luego presenté los documentos financieros, los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban gastos desorbitados en hoteles, restaurantes y la joyería, todo con su tarjeta. Luego, los extractos bancarios que detallaban la hipoteca de $620,000 que había obtenido meses atrás sin su conocimiento, y, por último, los registros de la cuenta en el extranjero, en las Islas Caimán. $83,000, extraídos sistemáticamente de sus finanzas conjuntas. Ethan miró fijamente los documentos, su rostro transformándose de la sorpresa a una furia silenciosa y aterradora. ¿$83,000? Susurró, apenas audibles. Me dijo que estábamos pasando apuros para llegar a fin de mes, que necesitábamos recortar gastos para ahorrar para la universidad de Ethan Jr. Y mientras ella hacía esto, golpeó la mesa con el puño, un sonido de devastación absoluta. Ethan, le expliqué con dulzura, no solo te estaba robando, estaba planeando su salida. Quería dejarte sin nada, llevarse todo lo que pudiera antes de desaparecer. Hundió la cara entre las manos, con los hombros temblando. El silencio era angustioso. Tras un largo instante, levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Por qué, papá? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me dolía el corazón por él. Hijo, no podría. No sin pruebas contundentes. Eleanor es una experta en manipulación. Si simplemente la hubiera acusado, te habría puesto en mi contra. Lo habría descartado como mi antipatía de siempre, o mis problemas cognitivos, tal como intentó hacer esta semana. Habría destruido cualquier prueba, dejándote solo con sus negaciones y mi palabra. Señalé las pilas de pruebas meticulosamente organizadas. Así, no hay discusión, no hay negación, no hay escapatoria. Observó los documentos, luego la declaración de Sarah Jensen y luego el informe completo de vigilancia de David Lee. La naturaleza sistemática de su engaño, su frío cálculo, finalmente empezó a calar hondo. Pensé que me amaba, murmuró, con la voz impregnada del dolor de un hombre cuyo mundo acababa de derrumbarse. Te casaste con una ilusión, hijo, dije con voz suave, ofreciéndome el único consuelo posible. La mujer que amaste nunca fue real. Se levantó, con la mirada perdida. Necesito irme a casa. Necesito confrontarla, a solas. Me miró, una súplica silenciosa. Por favor, papá, no vengas conmigo. Asentí, respetando su necesidad de esta confrontación solitaria y dolorosa. Aquí estaré, hijo, siempre que me necesites. 3 horas de agonía después, sonó mi teléfono. Era Ethan. Su voz era monótona, sin emoción, como la de un hombre que habla desde el fondo de un pozo. La confronté, papá. Ella lo negó todo, por supuesto. Me acusó de haberte permitido envenenarme la mente, hasta que le enseñé los extractos bancarios, la cuenta en el extranjero, las transferencias. Ahí fue cuando se derrumbó. Hizo una pausa y soltó una risa amarga. Intentó retractarse. Dijo que lo devolvería todo. Incluso llamó a Mark, una y otra vez. Nunca contestó. Finalmente se dio cuenta de que se había ido. Le quitó el dinero y la dejó sin nada. Su voz se endureció. Salvo una vida arruinada y una familia devastada. Voy para allá, papá, dijo con la voz entrecortada. No puedo estar en esa casa esta noche. Le abrí la puerta poco después. Entró, un fantasma de sí mismo, y simplemente se desplomó en el sillón.
No lo presioné, ni le dije trivialidades vacías. Simplemente le serví un vaso de agua, lo puse a su lado y le di el apoyo silencioso y el espacio que tanto necesitaba. A la mañana siguiente, fuimos a la oficina de Robert. Robert, siempre profesional, guió con delicadeza a Ethan por la pila de documentos de divorcio. Le explicó las implicaciones legales, el caso irrefutable que habíamos construido basado en adulterio y fraude financiero. Eleanor no tiene motivos para oponerse a esto, Ethan, le aseguró Robert. Está acorralada. Tendrá que aceptar tus condiciones o se arriesga a ser expuesta públicamente y a posibles cargos penales por fraude financiero. La mano de Ethan se mantuvo firme al firmar los papeles, con una nueva determinación endureciendo sus facciones. «Terminemos esto», dijo con voz tranquila pero firme. Mi parte estaba hecha. Había descubierto la verdad, protegido a mi hijo, y ahora Ethan tomaba las riendas de su destino. Afuera, el aire de Aspen aún se sentía fresco, pero la carga se había aliviado. «Me siento vacío, papá», confesó Ethan mirando las montañas. «Justicia, supongo, pero ninguna satisfacción. La curación llegará, hijo», le aseguré, poniéndole una mano en el hombro. «Solo lleva tiempo». Condujimos hasta la casa de la montaña, el lugar donde comenzó esta dolorosa saga. Nos detuvimos en la sala, el espacio donde se reveló el engaño de Eleanor. Ahora reinaba el silencio, listo para un nuevo comienzo. Hablamos de renovaciones, de recuperar la cabaña como un verdadero santuario familiar. «Gracias, papá», dijo Ethan con la voz cargada de emoción. «Por todo, por tu paciencia, por tu enfoque metódico. Si me lo hubieras dicho ese día sin pruebas, te habría odiado. Eleanor lo habría tergiversado, y yo la habría creído. Nunca me perderás, hijo», le dije, atrayéndolo hacia mí para abrazarlo, en una promesa silenciosa de reconstruirlo. La audiencia preliminar fue rápida. La jueza Evelyn Clark, tras revisar la montaña de pruebas, emitió un fallo inequívoco. Eleanor, ante la innegable verdad, llegó a un acuerdo rápidamente. Recuperamos $67,000 del dinero robado. El resto probablemente se perdió en cuentas en el extranjero y en Mark Davis. Eleanor recibió tan solo $5,000 en manutención temporal, una miseria en comparación con sus ambiciosos planes. Ethan no encontró satisfacción en su caída, pero emprendió un camino para reconstruir su vida, el futuro de su hijo y su propia comprensión de la confianza. Fue un final honesto, aunque no feliz.